Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a ver el día de hoy es polinomios. El video anterior fue monomios y dijimos cómo estaba formado un monomio. Un monomio, acuérdense ustedes, está formado por un término, pero que ese término tiene que tener una parte numérica y una parte literal. Que esa parte numérica se le conoce como coeficiente y la parte literal es la variable. Pues el polinomio es una variable X, ¿verdad? Es una expresión que contiene la suma finita. ¿Qué significa la palabra finita? O sea, que va a tener un determinado número de términos. De la forma AX a la N. Recuerden, donde A es el coeficiente y X a la N es la parte literal. Pero recuerden que pueden haber más de estos términos, no solamente uno, puede haber otros. Para cualquier número real, o sea, A puede ser cualquier número, pero cualquiera. O sea, A puede ser cualquier número real. Acuérdense de esto, cualquier número real. Y acordémonos que los números reales prácticamente son aquellos números, acuérdense ustedes, que son naturales, que son enteros, que son racionales y que son irracionales, ¿verdad? Todo esto son los números reales. Entonces, A puede ser cualquier número. Pero N, el exponente, solamente puede ser un número entero. Solamente puede ser un número entero. Ojo con esto. Y acordémonos nosotros que los números enteros son aquellos números infinitos que son tanto negativos como positivos. Pero los números enteros no pueden ser ni decimales ni fraccionarios. Acuérdense de eso. Entonces ya sabemos que A puede ser cualquier número y que N solamente puede ser números enteros. Si N no fuera un número entero, ya no se le considera polinomio. Ojo con eso. Entonces, fíjense bien, si a ustedes, por ejemplo número 1, digamos, se les pide identificar, miren bien, así como aparece la primera parte de la actividad 19, identificar cuáles de los siguientes polinomios están bien definidos. Están bien definidos. ¿Qué significa esto? Les quieren preguntar si realmente es o no es un polinomio. Entonces, recordemos que un polinomio está compuesto por un determinado número de términos. Entonces, si nosotros tenemos 5x a la 2 más x más 6, un ejemplo. Este es un término que está compuesto por un coeficiente y una variable. Este es otro término, que acuérdense que si aquí no hay término, o sea, si aquí no hay coeficiente, es 1. Igual, este es otro término, ¿verdad? Entonces, este de aquí sí es un polinomio, porque los coeficientes son números reales y los exponentes son números enteros. Entonces, este sí es.
si yo tengo 2x a la 3 más 1 medio x a la 2 más 6x más 1. Este también sí es un polinomio. ¿Por qué? Porque este número no importa que sea fraccionario, porque recuerde que el valor de a puede ser cualquier número real. Entonces también es. Pero, si nosotros tenemos 2x a la 1 medio más 6x, este ya no es un polinomio, ya no. ¿Por qué ya no es? Porque el exponente, o sea, el valor de n, ya no es un número entero. ¿Por qué no es un número entero? Porque un medio es un número racional. Estos tipos de cuál es un número natural, un número entero, un número racional, lo vimos en clases. Entonces acuérdense. Esto sería la parte 1, ¿verdad? ¿Cómo identificar cuándo es un polinomio y cuándo no es un polinomio? Ahora, tenemos que saber algo. Tenemos una existencia de polinomios, tipos de polinomios. Miren bien. Tipos de polinomios. Existen los que son trinomios, existen los binomios, y existen los monomios. Los monomios son los que están expresados por un término, solo un término. Los binomios son dos términos. Y los trinomios son tres términos. ¿Verdad? Un trinomio, ejemplo de un trinomio. Miren bien. El ejemplo de un trinomio es que digamos, x al cuadrado más x más 6. Este es un trinomio, porque 1, 2, 3 términos. Un binomio, x más 2. Aquí hay un binomio, 1, 2. Un monomio puede estar conformado por el número 6. ¿Verdad? Tienen que recordar ustedes que un monomio también puede ser un coeficiente, o sea, un número, o sea, que tenga una parte numérica. Aquí, la parte literal de este monomio sería 0, no tiene parte literal, no se contesta. Entonces, aquí, en la parte 2 de la actividad 19, fíjense bien, la parte 2. Ahí les dicen, identifica cuáles de las siguientes expresiones son monomio, binomio, trinomio y polinomio. Monomio, un término. Binomio, 2. Trinomio, 3. Polinomio, el que tenga más de 3, o sea, 4, 5, 6 o 7. Entonces, si nosotros tenemos 5x al cuadrado más 6x más 2, ¿cómo se le conoce a esto? Trinomio. Entonces ustedes ponen a la par trinomio. ¿Lo ven? Si nosotros tenemos x más 2, ¿cuántos términos hay? 1, 2. Se le conoce como binomio. Le colocan a la par binomio. Y si tenemos m, este se le conoce como monomio. Pero si tenemos 5x a la 3 más 6x a la 2
más 2x más 4. A esto ustedes le van a decir polinomio. Porque ya tiene más de 3 términos. Ahora, ustedes tienen que saber que la forma canónica, miren bien, forma canónica les aparece forma canónica. O sea, hay dos tipos de forma canónica. Se las vamos a explicar. Tenemos la forma canónica descendente, descendente, y tenemos la forma canónica ascendente. Entonces tenemos la forma canónica ascendente. Tenemos la forma canónica ascendente y la forma canónica descendente. La ascendente va a ir de menor a mayor. Miren, esta va a ir de menor a mayor. Los exponentes. O sea, n. La descendente va de mayor a menor. Los exponentes. Quiere decir n. ¿Lo bien? Entonces, digamos, ejemplo número 1 de esto. Vamos a hacer la forma canónica descendente. ¿Por qué vamos a hacer la descendente? Porque prácticamente esa es la que me pide la actividad en la parte 3. Entonces, digamos que tengo esto. Voy a darles un polinomio todo desordenado. Entonces, fíjense. X más 7x a la 3 menos 2x a la 2 más 4. Esto es un polinomio que no está en su forma canónica. ¿Por qué no está en su forma canónica? Porque está desordenado. Y yo lo quiero en forma canónica de manera descendente, o sea, de mayor a menor. Entonces, ¿quiénes son los exponentes? Los exponentes son el número chiquito que va arriba de la variable. Entonces, este 3 se le conoce como exponente. Y es el exponente mayor. Porque 2 es menor que 3. Y si esta variable no tiene exponente, ustedes tienen que saber que el número que se encuentra es 0. Y este 4 que no tiene variable, quiere decir que el exponente que iba ahí era un exponente 0. Ojo, la variable, o sea, digamos que tiene x a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Y 1 multiplicado por 4 te da 4. Entonces, por esa razón, no se coloca el exponente 0. Entonces, se está ordenando en su forma canónica. Entonces, ustedes colocan 7x a la 3. Este es el primer término que va, ¿verdad? Porque se ordena de manera descendente, de mayor a menor. ¿Y cómo se determina que un término es mayor? Por su exponente. Después, ¿quién le sigue? Negativo 2x a la 2. Después, ¿quién le sigue? Si aquí no hay signo, es el signo positivo, miren. Y por último, el que no tiene variable, que es 4. Aquí sería la respuesta. Y está ordenado de mayor a menor, o sea, de su forma descendente. Otro ejemplo.
Tenemos x a la 6 más 2x a la 2 más 2. Hay que ordenarlo de mayor a menor, pero fíjense bien, aquí hay que completar el polinomio. ¿Por qué se debe de completar? Porque el mayor término es 6. Miren, este va a ir primero. Y ustedes dirían, va a ir 2 después. No. Porque nosotros ya sabemos que de forma descendente, si primero va 6, ¿quién iría después? 5. Entonces usted dice, más, mire, más 0x a la 5. Como aquí no está el exponente 5, ustedes al coeficiente le ponen 0. Porque si el coeficiente es 0, esto no existe, o sea, no va. Pero para poder completarlo en su forma canónica, ustedes dicen 0x a la 5. Después de 5, antes de 5, ¿quién iba? 4. Entonces usted dice 0x a la 4. Más 0x a la 3. Más, ya no vamos a colocar 0x a la 2, porque aquí se encuentra 2x al cuadrado. Está el exponente 2. Entonces usted coloca 2x al cuadrado. Más 0x más 2. Y ahí ya está ordenado en su forma canónica. Y si ustedes se fijan, no estaba el exponente 5. Entonces nosotros lo colocamos colocando un 0 en su coeficiente para poder completar. Si ustedes lo colocan así, está malo. Porque recuerden que ustedes dirían que aquí iba 1. Entonces quiere decir que la parte literal existe. Pero recordemos que el ejercicio no lo da. Entonces, como no lo da, usted lo completa con un 0. Tengan mucho cuidado con eso porque se llegan a confundir bastante. Otro ejemplo. Tenemos 5x menos 2 más 6x a la 3. ¿Quién iría primero? 6x a la 3 por el exponente. Pero no está el exponente 2 más 0x a la 2. Yo siempre he dicho que cuando el coeficiente es 0, no importa que ustedes coloquen aquí más o menos. No importa porque el 0 es un número neutro. Pero por lo general se coloca un más. Después, más 5x. Recuerden que si este no tiene signo, el signo que va es positivo. Menos 2. Entonces ahí ya está ordenado en su forma canónica y también estamos completando el polinomio. Esto sería todo, jóvenes, de lo que hemos visto sobre polinomios. Muchas gracias.